La Voz de América presenta. Aprueban en Estados Unidos segunda pastilla para tratar el coronavirus. En California retoman medidas extraordinarias. Los casos de Omicron se multiplicaron por 4 en la última semana. Además, lejos de sus familias y sin esperanza, así pasarán migrantes la Navidad en albergues fronterizos. ¿Y cómo enfrentan agricultores hondureños el reto del cambio climático? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Yo soy Diva Lizette Cash. Comenzamos. Una segunda pastilla de tratamiento contra el COVID-19 fue aprobada este jueves en Estados Unidos. Se trata de la píldora de la farmacéutica Merck. También hay buenas noticias frente a los alcances de Omicron. Y para contarles de qué se trata, hacemos contacto en vivo con Jacopo Luzzi. Jacopo, adelante. Diva, mientras en Estados Unidos se aprobó el uso de la pastilla de Merck, y esta es una buena noticia, aquí en Europa se revelaron las conclusiones de 3 estudios que señalan que la variante Omicron podría ser menos grave que Delta. El epidemiólogo número 1 de la Casa Blanca, por ejemplo, Anthony Fauci, afirmó que estos datos preliminares son prometedores. 3 equipos de científicos diferentes en 2 continentes llegaron a conclusiones similares. Tras analizar datos de Sudáfrica y Reino Unido, las infecciones por Omicron resultan en una enfermedad más leve que la dominante variante Delta. Este hecho ofrecería la esperanza de que el aumento actual de contagios no sea tan catastrófico como se temía, a pesar del aumento vertiginoso de los casos. El análisis preliminar sugiere que los casos de Omicron tienen un 15% menos de probabilidades de enviar al paciente al hospital y un 40% menos de probabilidades de extender las permanencias en los centros de salud por más de una noche en comparación con Delta. Pero el menor riesgo de hospitalización de Omicron también parece deberse en gran parte a la inmunidad de esas poblaciones. Muchos de los infectados ya tenían protección contra enfermedades graves, ya sea por infecciones previas o por vacunas. Y como en Ginebra recordó la OMS. Es importante recordar que la gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes ocurren en personas no vacunadas, no en personas que no recibieron refuerzo. Y debemos tener muy claro que las vacunas que tenemos siguen siendo efectivas contra las variantes Delta y Omicron. En Estados Unidos, Nueva York y la capital, Washington, D.C., se han convertido en el nuevo epicentro de la pandemia debido a Omicron, con cifras de contagios récord. Pero la aprobación de la segunda pastilla para el tratamiento, esta vez de la farmacéutica Merck, modifica el panorama. Junto con la píldora de Pfizer, el tratamiento se facilita especialmente para personas de alto riesgo a partir de los 12 años. Tal como lo hemos hecho con las vacunas y los tratamientos con anticuerpos monoclonales, nos aseguraremos de que la equidad esté en el centro de la distribución de antivirales. Estudios de las farmacéuticas señalan una efectividad de las pastillas, por ejemplo, de Pfizer de un 89% en la reducción de hospitalizaciones, mientras que la de Merck asciende a 30%, Diva. Con base en estos datos, expertos médicos prevén que la pastilla Pfizer será más apetecida en los hospitales. Gracias a Jacopo. Y a pesar de estas señales, en California se cuadriplicaron los contagios en la última semana, lo que dio lugar al lanzamiento de medidas de obligatorio cumplimiento para contener la expansión del virus. Verónica Villafañe tiene los detalles. El gobernador de California, Gavin Newsom, hizo una demostración de cómo usar una prueba de autodiagnóstico anti-COVID antes de anunciar 3 nuevas medidas para prevenir el contagio de COVID-19 ante el súbito aumento de nuevas infecciones. Los contagios en el estado se duplicaron en una semana de 5.400 a 11.000 y las infecciones por Omicron se cuadruplicaron. Para proteger a los californianos de la amenaza, Newsom declaró que todos los trabajadores de salud deben recibir la tercera vacuna de refuerzo. Estar completamente vacunado no es suficiente con esta nueva variante. Creemos que es importante exigir la tercera dosis y el 1 de febrero es la fecha límite para hacerlo. También dijo que se habilitarán más centros de pruebas y ampliarán horarios de sitios de administración de vacunas. Además,
Hemos ordenado 6 millones de pruebas gratuitas para permitir que cada estudiante tenga acceso prioritario a por lo menos 1 o 2 pruebas antes de regresar a la escuela, a objeto de constatar que no han contraído la enfermedad durante las vacaciones. Newsom reiteró que la prioridad es proteger la salud de todos mientras se combate una nueva ola de infecciones. Funcionarios de salud pública están preocupados por el incremento de nuevos casos. En el condado de Los Ángeles se reportaron más de 6.500 nuevas infecciones el miércoles, más del doble del total registrado el día anterior. Expertos afirman que el vertiginoso aumento refleja una mayor circulación de la variante Omicron que se ha propagado rápidamente desde que se confirmó su presencia en California hace 3 semanas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y pasamos a Ecuador, porque pese a que el 77% de sus habitantes cuentan con la dosis completa de vacunación, la meta de lograr la inmunidad de rebaño contra el coronavirus no se cumplirá este año. Néstor Aguilera nos explica por qué. La rápida propagación de la variante Omicron del COVID-19 no solo genera preocupación global, sino que afecta a los resultados esperados a través de las campañas de vacunación. En el Ecuador se pretendía inmunizar al 85% de la población hasta el cierre de año y así alcanzar la inmunidad colectiva. Pero a solo días de que termine el 2021, la meta no se cumplirá. Así lo advierte el doctor Alberto Narváez. Ya con Delta no era posible llegar a inmunidad de rebaño, aunque se vacune el 95% por la menor eficacia de las vacunas frente a la Delta. El investigador y profesor universitario explicó que lo más importante en este momento no es alcanzar el 85% de vacunados, sino aplicar con celeridad la dosis de refuerzo a la población vulnerable. Y se sabe que en el Ecuador, de un estudio que estoy acabando de hacer, sube la velocidad de transmisión por lo menos en un 37% por la humedad. Y lo otro son los eventos de contagio que se van a dar por Navidad, Año Nuevo. El Ministerio de Salud confirmó en las últimas horas más de una veintena de casos con la nueva variante, principalmente localizados en Guayaquil, y anunció nuevas medidas que no implican el confinamiento para intentar que los contagios no se aceleren. Queremos de esta manera que la ciudadanía tenga el escudo suficiente como para tener unas fiestas de Navidad y Año Nuevo en compañía de su familia seguras. Si bien el porcentaje de ocupación en cuidados intensivos no alcanza niveles críticos por pacientes con COVID-19, se advierte un ligero incremento frente a las cifras de principios de mes. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y miles de migrantes pasarán la Navidad y recibirán el Año Nuevo lejos de sus países de origen y separados de sus familias. En Ciudad Juárez, México, Alejandro Saldívar visitó uno de los hacinados albergues y esto fue lo que encontró. Cientos de migrantes pasarán una Navidad en medio de familias a quienes apenas conocen. Ha sido muy triste, duro. Lejos de los lazos filiales propios, un grupo de personas de diferentes nacionalidades, desde Centroamérica pasando por el Caribe y Suramérica, buscan unidad en medio de la desesperanza que los embarga. Uno puede ser muy hombre, pero como ser humano, pues uno siente la nostalgia, la tristeza de no estar con su grupo familiar. Los migrantes varados en este albergue de Ciudad Juárez enfrentan la Navidad con nostalgia, pero sobre todo con ilusión de haber cumplido en el 2022 su sueño americano. Pero muchos de los 200 migrantes que viven en este albergue ven escapar la realización de su sueño ante las cada vez más difíciles y peligrosas condiciones de vida en la frontera. Mi mayor regalo, no sé, reencontrarme con mi mamá, con mis hermanos. Aparte de lo material, yo creería pues que la unificación familiar sería mi mayor regalo. Los deseos navideños de este grupo de migrantes tendrán que esperar varias semanas o incluso meses mientras se resuelven sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, y aún en medio de la esperanza y alegría que debería traer también para ellos la Navidad, son conscientes de que muchos no lograrán llegar a su destino final. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y también millones de venezolanos en el exilio añoran más que nunca su tierra natal en esta época. Eugenia Sagastume nos presenta desde Guatemala las historias de 3 venezolanos quienes hacen honor a sus tradiciones en la tierra que les ha abierto las puertas.
dejaron su país no porque querían. Tuve que salir prácticamente huyendo de Venezuela. Pero los recuerdos de la Navidad en su natal Venezuela siguen intactos. Que es la época del año más alegre porque tenemos la oportunidad de reunirnos en familia, de compartir los platillos. Y a cientos de kilómetros, preparar las tradicionales hallacas les permite transportarse a ese lugar en que crecieron junto a su familia y amigos entrañables. En Venezuela, cuando vamos a preparar hallacas, no la hace una sola persona, la hacemos en familia. Particularmente a mí siempre me tocaba era amarrar las hallacas, atarlas. Joaquín tenía un cargo público y se vio obligado a huir para pedir asilo político en Guatemala. Johnny buscó mejores oportunidades para su familia y ahora deleita a los guatemaltecos con la sazón de su país. Y Mirla de Faria decidió partir tras el asesinato de su hermano a manos de la delincuencia común. Lamentablemente recuerdo a mi país también con ese dolor y con esa ausencia de haber perdido a mi hermano de esa manera. 3 historias que se entrelazan con los mismos ideales en esta Navidad. Mi deseo es que Venezuela logre la prosperidad. Mi deseo de verdad es una Venezuela libre. A pesar de sus miedos y ansiedades, a cientos de kilómetros de su tierra natal, el ritmo de las gaitas y la calidez de los venezolanos les permite reencontrarse en este pedacito de Centroamérica. Y recordar que los deseos pueden cumplirse en la víspera de Navidad. Para este 2022 que seamos mejores seres humanos. Sí me gustaría reencontrarme con mi familia algún día. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Según la empresa de pagos transfronterizos WorldRemit, el COVID no ha entorpecido el comercio navideño. En cambio, el incremento en las ventas minoristas crecieron en países como México, en parte gracias a las remesas. Laura Sepúlveda nos tiene esta nota económica. Un aumento del 8,3% en las ventas minoristas durante la temporada navideña de 2020, más del doble del aumento promedio observado en los 5 años anteriores, muestran que el COVID no necesariamente entorpeció la actividad comercial durante las festividades, según datos de Bankrate.com. Y para este año, señala WorldRemit, el panorama no parece ser muy diferente, especialmente para países como México. En realidad vemos que el costo de la Navidad es bastante alto para nuestros compatriotas mexicanos, representa un 148% de sus ingresos promedios mensuales. Una cifra que llama la atención puesto que el gasto de este país latinoamericano excede el de al menos 5 economías más desarrolladas que fueron analizadas por un estudio de la empresa de pagos transfronterizos WorldRemit. En el caso de las economías desarrolladas, el promedio del costo de la Navidad ronda el 33% de sus ingresos mensuales. El costo de celebrar la Navidad es mayor en México y también lo que vemos es que muchas familias no lo podrían llevar a cabo si no recibieran las remesas que están recibiendo el extranjero. Y ante esto, subraya, México es un país que está a punto de romper el récord de recepción de remesas, pues está cerca a los 53,000 millones de dólares en estas transacciones. Ante el alto costo de la vida por estas fechas, algunos expertos recomiendan prudencia al comprar y analizar la salud financiera antes de incurrir en gastos excesivos. Laura Sepúlveda, Voz de América. Más adelante, la sabiduría de los campesinos, fortaleza para enfrentar el cambio climático en Honduras. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez.
El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Los agricultores hondureños se las han tenido que arreglar para enfrentar los efectos del cambio climático. Óscar Ortiz encontró en la historia de Efraín y José María la resistencia de miles de cultivadores que luchan por adaptarse a las condiciones de la agricultura. El cambio climático ya impacta los cultivos de maíz, frijoles y papa en Honduras. El recorte del invierno es una de las causas. En la montaña del Hisopo, zona productora al sur de Honduras, encontramos a Efraín Aguilar López, jornalero con más de 40 años de experiencia. Junto con otros agricultores, trata de adaptarse a las cada vez más difíciles condiciones para cosechar. En este tiempo el cambio climático es un poco más difícil. Hay que buscarlo el tiempo cuando llueve y si no, lo más es sembrar por medio de sistema por goteo para ahorrar el agua. El agricultor aseguró que antes producir una parcela de tierra costaba 5.000 empiras. Con el impacto del cambio climático sobre la tierra y los ciclos de producción, hoy cuesta el doble, lo que equivale a más de $100.000. Según el experto en cambio climático César Quintanilla, esta situación también es causa de la migración irregular y pidió a las autoridades adoptar medidas. No puede ser que nuestros agricultores todavía crean que se echó a perder su siembra de este año y que la próxima va a ser normal porque las condiciones del tiempo van a volver a la normalidad. Ellos tienen que entender que nunca más las condiciones volverán a ser como antes por el tema de calentamiento global y cambio climático. Entonces, ellos necesitan ser educados en el tema. José María Lanza, otro agricultor, desde su niñez, nos dijo que bajo las nuevas circunstancias se ha tenido que reinventar. Evitar los incendios, como por ejemplo cuidar las fuentes de agua, todo eso, no deforestar el bosque, algo así, todo eso es necesario para poder que haya buenos inviernos. En la montaña del Hisopo, al menos 40 productores hondureños luchan día a día contra el cambio climático, buscando nuevas estrategias que les permitan mejorar su producción. Hoy, ellos tienen la esperanza de que el futuro sea distinto y les permita sonreír ante las adversidades. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y también para hacer frente al cambio climático y de manera preventiva, al sureste de Nueva Orleans, en Estados Unidos, se está desarrollando la primera reubicación financiada con fondos federales para la población en riesgo. Veamos. Una doble vía de asfalto es lo que conecta a El de Jean Charles con la costa de Luisiana. Los antepasados indígenas de Chris Burnett huyeron a estos pantanos remotos en el siglo XIX para escapar de los colonos blancos. Hemos estado aquí por generaciones y como somos nativos estadounidenses estamos atados a la tierra. Pero esa tierra se está erosionando. Se ha reducido en un 98% desde 1950. Los canales de perforación de petróleo, gas y los oleoductos han devorado la tierra a lo largo de la costa. Estos efectos de cambio climático advierten la migración de este tipo de comunidades. Es un golpe final a medida que el aumento del nivel del mar acelera la erosión. Por donde caminamos ahora estarán las casas en menos de un año. Pat Forbes dirige la Oficina de Desarrollo Comunitario de Luisiana
y supervisa una subvención federal de $48 millones para reubicar a los residentes de la isla en esta nueva comunidad a unos 55 kilómetros al noroeste. Todo lo que hemos hecho en el pasado, en su mayor parte, es dar dinero a la gente para que busque una casa en algún lugar. Y cuando haces eso, toda la comunidad se desmorona y se extiende por todo el lugar. La subvención de la Agencia Federal de Vivienda es la primera en reasentar una comunidad amenazada por el cambio climático. Pero probablemente no sea el último, ya que cada vez más personas huyen de estos desastres, dice Forbes. Si bien odiamos tener que hacer esto para crear esta oportunidad, estamos contentos de poder hacerlo. De acuerdo a las autoridades, este desarrollo puede estar listo en 2022. Tony Cano, Voz de América. Después de la pausa, los ruegos de un grupo de venezolanos por un milagro en la Navidad. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Gesto de buena voluntad en Navidad. Le imploran los familiares de los presos políticos en Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos recuerda el drama que están viviendo estas familias. Yuberis Pérez es la madre de 4 niños y su cónyuge, Edgar Jesús Díaz, considerado preso político del gobierno de Nicolás Maduro, ha pasado los últimos 4 años tras las rejas en una cárcel militar. A propósito de la época decembrina, Yuberis clamó al gobierno por su liberación. Libertad es lo único que pedimos, pues, como familiares. Es lo único que nos hace falta. No, es horrible, es horrible. Es como que nos falta alguien más en la familia. Por lo menos me falta mi esposo, pues él es mi esposo y nos hace falta siempre en casa. Dificultades similares rodean la vida de Jessie Machado, familiar de otro de los detenidos por motivaciones políticas. Ella relató cómo ha sido impactada emocionalmente por tener un familiar detenido injustamente. La ausencia de él como papá de 2 menores de edad, desde hace 4 años hasta ahorita ha pegado mucho emocionalmente, porque es la presencia paterna. La ONG venezolana Foro Penal, durante recolección de regalos para los hijos de los detenidos, denunció que en el país aún hay 245 personas detenidas a las que consideran presos políticos. Como todos los años hacemos votos por una Navidad sin presos políticos, pero lamentablemente no vemos que haya desde el poder la intención
de corregir los errores cometidos. Jimiov destacó que de los 245 detenidos al día de hoy, 209 no han sido condenados por ningún delito, 14 son mujeres, el resto hombres, 132 militares y los demás son civiles. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En breve, tradiciones que sorprenden y divierten a propios y extraños en España. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. A tan solo horas para que empiece la Navidad y a pesar de la pandemia, en España tienen todo preparado para celebrar sus tradiciones más típicas. Algunas de ellas son absolutamente novedosas para los migrantes latinoamericanos, como nos lo cuenta Julia Riera desde Barcelona. Aunque España se encuentra inmersa en la sexta ola de COVID y estas van a ser unas navidades marcadas por las restricciones, los ciudadanos se preparan para mantener vivo el espíritu de las fiestas y seguir celebrando algunas de las costumbres más emblemáticas. Una de las tradiciones más conocidas es el turrón, un dulce que ha sido exportado alrededor del mundo, incluido a Latinoamérica. En la zona de Cataluña, una de las tradiciones que más gusta a los pequeños es el cagatío, un tronco de árbol cubierto por una manta para protegerse del frío. Es importante darle de comer para que en Nochebuena o Navidad, después de cantarle una canción en catalán, cagatío, literalmente expulse de su tronco regalos debajo de la manta. Yo soy muy amigo del cagatío, a cambio de ser su amigo me da chuches. Otra costumbre de la zona es la figura del caganer, la cual suele colocarse en el pesebre y resulta una costumbre curiosa para migrantes como Melissa. El tradicional es un muñeco, ¿no? Vestido con camisa blanca, una tira roja, pues haciendo número 2. Y una tradición española que cuenta con más de 200 años de antigüedad es la Lotería de Navidad. Cada año miles de personas compran décimos en una tienda como esta para el sorteo de un premio llamado El Gordo. Y aunque por segundo año consecutivo estas Navidades van a ser diferentes debido a las restricciones, migrantes como Valentina lo tienen claro. A pesar de las dificultades, estar con la familia es lo más importante y pasarla bien. Julia Riera, Voz de América, España. Y la familia del presidente Joe Biden presentó al nuevo integrante de la Casa Blanca. Se trata de Commander o comandante en español, un tierno pastor alemán que se sumará a la familia Biden. El cachorro fue un regalo navideño para el mandatario, quien, acompañado de este video, lo recibió con un mensaje en su cuenta de Twitter. Bienvenido a la Casa Blanca, Commander.
Y de esta forma me despido en el día de hoy. Soy Diva Lizeth Cash. Hasta la próxima.